El Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perduran contra él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. Estamos en este planteamiento que es muy interesante, que es precisamente otro de los signos. Ya habíamos hablado, uno de los signos de la resurrección va a ser la misericordia. Pero otro signo que es muy, muy interesante y que se manifiesta precisamente en estas lecturas de ayer, de hoy, de el valor para hacer lo que es correcto. O sea, la fuerza que viene de la certeza de que estás haciendo lo correcto y de que estás haciendo la voluntad de Dios, que te permite enfrentar lo que antes te daba miedo, lo que antes te daba mucho inseguridad o que antes tomaba el control de ti porque no sabías cómo enfrentarlo. Te permite poder tener esa certeza, esa seguridad, y esto va creciendo. No crean que es así como que si te tomaras, recuerdo las caricaturas de Popeye, que pues era un marinero debilucho, pero en cuanto se comía sus espinacas, se ponía súper fuerte. Obviamente la resurrección da esta señal, pero se necesita todo un proceso de maduración, de crecimiento y dejar actuar al Espíritu Santo para que esto nos guíe, para que esto nos dé las palabras y nos dé la fortaleza en los momentos que tendríamos que enfrentar para defender o para hablar de nuestro Dios antes que hablar de los hombres, o obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Entonces, hemos estado hablando durante la semana pasada y parte de un poquito de este primer síntoma de la resurrección, que es la misericordia. El otro síntoma o el otro signo hermosísimo de la resurrección, entonces, es lo que meditamos el miércoles, ¿no? Cuando los discípulos se les metió en la cárcel, ya era noche, y el ángel los saca, y ellos lo primero que van a hacer es seguir haciendo lo que Dios les ha pedido. Y van al templo a seguir predicando. No los encuentran en la cárcel, los ven otra vez en el templo y se los vuelven a llevar, ya no con violencia, por miedo a la gente. Y es cuando vemos el texto de ahorita que los guardias van a llevar a los apóstoles ante el Sanedrín, el sumo sacerdote, y los va a reprender. Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús, sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Ok, viene la autoridad humana, viene la autoridad divina. Normalmente, pues nos da miedo más la humana, porque la divina no la veo. La divina, pues me dicen que, pero como que es más influyente o tiene más alcance, al menos temporal, o más sensible la autoridad humana. ¿Y cuántos por querer estar bien con la autoridad, por querer agradar a la autoridad humana, dejamos de hacer lo que tengo que hacer, que es agradar y buscar la autoridad divina, hacer lo que Dios nos pide, aunque esto implique pues esta persecución, este deseo de asesinato que quieren hacer con los discípulos
y que va a ser muy interesante. Bueno, lo vamos a ver el viernes, ¿no? Pero hasta aquí viene pues esta transformación de los apóstoles, de ser pescadores, de ser hombres temerosos, de ser personas que están encerradas por miedo a los judíos, que es cuando se va a dar las apariciones de Jesús resucitado. Ellos están encerrados, vuelven a sus actividades normales, como era la del ser pescador. Acuérdense ese pasaje que meditamos hace unos días, cuando Pedro y sus amigos se van a pescar y aparece Jesús otra vez. Entonces va viviendo, va meditándose la resurrección hasta llegar a Pentecostés, que es pues esa manifestación del Espíritu Santo y al cual nosotros nos estamos preparando. Fueron 50 días, bueno, un poquito menos de 50 días, hasta la ascensión, donde el Señor va a estar apareciendo y va a estar reafirmando, va a estar reforzando las ideas, las palabras, las enseñanzas en los discípulos, de todo lo que Él vivió, de todo lo que Él dijo. Entonces, este tiempo que nosotros tenemos son 50 días, 9 días, son 41, 9 días después la ascensión y después Pentecostés, de ir meditando, ir creciendo en todo lo que hemos visto durante la Cuaresma, durante la Pascua y los días que llevamos de Pascua, para poder fortalecer nuestro espíritu y tener el valor, tener el coraje, tener la fortaleza de primero servir a Dios, primero agradar a Dios, antes que los hombres. Y al primero que le debo de negar, o al que no debo de procurar agradar, al primer hombre es a mí mismo. Porque puedo hacerlo por agradar a los superiores, a las autoridades, o sea, a aquellos que me conviene, voy a tener un beneficio, pero al que menos debo de agradar y al que menos debo de obedecer es a mí, ¿sí? Que es el que primeramente me va a estar marcando y que, si ustedes recuerdan, Pedro, vamos a ponerlo como modelo, escuchó más al hombre, agradó más al hombre. En el momento en que lo están cuestionando, tú eres amigo de esto, tú estabas, no, yo ni lo conozco, 3 veces y 3 veces lo va a negar, ¿sí? Y es este Pedro, cobarde, este Pedro que está agradando al hombre, o sea, a sí mismo, se está protegiendo y que no va a ser capaz de defender a su maestro. Lo va a defender, pero no como debiera. Acuérdense, va a mocharle la oreja al criado al criado del sumo sacerdote, Malco, le mocha la oreja. Y Jesús le dice, no, no es por ahí, no esa es la manera como quiero que luches a mi lado. Y en Pedro va a tener que entender a qué se refiere, y es la enseñanza, es la predicación, es el testimonio de un Dios vivo, de un Dios resucitado, de un Dios que hace y transforma los corazones envidiosos, egoístas, los corazones de odio, de rencor, a corazones misericordiosos, pero también a corazones poderosos de enfrentar sus miedos, de enfrentar el miedo a la muerte, de enfrentar el miedo al sufrimiento, de enfrentar el miedo al rechazo, para poder dar testimonio de lo que ellos han experimentado. Entonces, creo que es uno de los aspectos que ahora nosotros tenemos que ver. ¿A quién estoy agradando más? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién estoy agradando más? ¿A mí como ser humano, hombre o mujer, pero a mí o a Dios? Pedro va a tener que llegar un momento, llega un momento en donde puede decir claramente, no voy a obedecer a los hombres, sino a Dios. Pero al primero que tiene que dejar de obedecer es a sí mismo. Y me refiero, pues obviamente, en esas necesidades, en esos placeres, en esa vida de pecado, en esa comodidad, en ese establecerse, ¿sí? En ese acomodarse, porque fácilmente nosotros como personas nos acomodamos en relaciones, o sea, cuando digo nos acomodamos, dejamos de esforzarnos, como que caemos en un estatus de no me tengo que esforzar, todo tranquilo, y ahí es cuando empezamos a perder. No puedo acomodarme a los tiempos presentes según Romanos 12:2, no debo acomodarme a los tiempos presentes, sino tengo que transformarme.
¿sí? Mediante la renovación de mi mente. Y la mejor renovación de mi mente es meditar la palabra, meditar todo desde la resurrección, incluso mi propia vida desde la resurrección, para hablar de las maravillas de Dios, para manifestar al mundo que Cristo ha resucitado y que constantemente habrá un consejo, habrá un Sanedrín, habrá un sumo sacerdote, que muchas veces puede ser uno mismo, que va a tratar de callar, que va a tratar de opacar, que va a tratar de no permitir que la predicación o el testimonio de Cristo resucitado se divulgue. El problema aquí, o al menos así lo refiere el sumo sacerdote, han llenado todo Jerusalén con las ideas, con las enseñanzas. Así lo dice, ¿no? Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Interesante. ¿Cómo entonces puedo saber que estoy viviendo o estoy experimentando la resurrección? Llenar de las enseñanzas a los demás. ¿Quién es Jerusalén? Mi familia. ¿Quién es Jerusalén? Mi trabajo. ¿Quién es Jerusalén? Mis amigos. O sea, que hables de Dios, pero estás agradando más al hombre, estás agradando más al amigo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo les voy a hablar de Dios si el ambiente en el que muevo no es de Dios? ¿O cómo voy a dar testimonio? ¿Cómo voy a dar gracias? ¿O cómo voy a decir que voy a misa? ¿O cómo me voy a persignar antes de comer? Dar de gracias antes de hacer los alimentos o algo así. Porque, pues, entonces estoy agradando más al hombre. Todavía me cuesta, todavía a lo mejor no tengo el valor, no tengo el coraje, no tengo para incluso perder mi status quo con mis amigos, con las personas. Los apóstoles, al ser rechazados, al ser por la cúpula sacerdotal, o sea, por la autoridad judía representada por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, entonces ya no podían llevar una vida igual, ya no como judíos. Entonces pierden todo eso, pero con tal de agradar y de servir a Dios. No obedecer al hombre, ni a sí mismo, ni a los demás, sino obedecer a Dios. ¿A qué Dios obedeces? ¿A quién obedeces tú? ¿A tu Dios? ¿Al que tú has creado? ¿A ti? ¿A tus vicios? ¿A tus miedos? ¿A tus traumas? Y estás precisamente obedeciendo más lo que el cuerpo te pide, lo que tu corazón te hace sentir o lo que tu entendimiento te pide, o estás obedeciendo más y queriendo agradar más a tus amigos, tu familia. ¿Cómo voy a rezar? ¿Cómo voy a decirles que Dios es amor y les ama? ¿Cómo los voy a invitar a misa? Aunque hay gente que sí lo hace, por ejemplo las mamás con los hijos, pero a veces no lo sabemos hacer. Nos peleamos y renegamos. No, espérense, no se peleen. Mientras están chicos, llévenlos, no les pregunten. Pero ya cuando sean jóvenes, pues ya no podemos llevarlos, invítalos. Pero hazle atractivo. O sea, tú los invitas y te peleas, tú los invitas y te enojas, tú los invitas, pues como que no convence. O sea, el problema es que a lo mejor muchos empezaron a conocer de Dios ya grandes y nunca supimos involucrar o inculcar en nuestros hijos estos valores. Ya que conocimos a Cristo con los hijos ya grandes, queremos que ellos entren en esta dinámica y a veces ellos tienen que vivir su propio proceso. A veces ellos tienen que tocar fondo para descubrir a Dios nuestro Señor en medio de esas realidades. Creo que para como un segundo momento de la resurrección, el primero decíamos la misericordia, aunque hay prodigios, hay milagros, pero lo más importante es la misericordia. El segundo sería el valor para obedecer a Dios antes que a los hombres y poder enfrentar todo lo que antes no te atrevías por amor a tu Dios que ha resucitado. Si no tengo ese valor, si me da miedo, probablemente apenas, a lo mejor estás empezando, o a lo mejor ya te estacionaste y tú crees que ese es el estado normal de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu trabajo, pues, no soy malo, pues, procuro ayudar. Pero ¿de qué te sirve ser bueno si no lo haces en nombre de Dios? Si no le das la gloria a Dios.
o al menos no platicas de lo que es Dios para ti, de tu experiencia de Dios, pero a lo mejor ni siquiera una experiencia de Dios hemos tenido. Por eso estamos descubriendo, estamos aprendiendo estos signos de la resurrección. Ya con este empezaríamos el segundo. No sé cuánto tiempo nos vaya a durar, si sea nada más. Yo mire, ni siquiera lo preparo, lo que Dios me va marcando, lo que yo voy entendiendo de la palabra. Pero este se me hace muy valioso, el valor, el coraje, para saber defender tu fe, para dar testimonio de tu fe y para no obedecer al hombre, los que están afuera, ni a ti mismo. Antes obedecer a tu Dios que a los hombres. Por eso dice Pedro y los apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Y fíjense qué interesante, hasta ahorita voy entendiendo algo de lo que hemos hablado sobre la fe, ¿sí? ¿Cómo voy a recibir el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan, Madre Blanquita? Esto yo no lo sabía, pero ahí se van reafirmando algunos pasajes, que la lección divina tiene varios pasos. El primer paso de la lección divina es invocación al Espíritu Santo, o sea, dejarlo actuar. Y siempre les he dicho, para dejarlo actuar hay que tener fe. ¿Y qué es la fe? Es un don, en donde para abrir ese don, ese regalo, tengo que aprender a escuchar y a obedecer. Y dice, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Entonces, fíjense cómo Dios va dando esto. Por favor, meditemos. Cuando hagas algo, cuando vayas a hacer algo, antes de hacerlo, piensa a quién estás obedeciendo. A lo mejor es más fácil hacerse de la vista gorda, hacerlo mecánicamente, hacerlo, pues sí, todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Es empezar a hacer conciencia. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A los hombres? Inclúyete a ti o a Dios. Cuando yo aprenda a obedecer, porque he escuchado, he meditado las maravillas de Dios, el poder de Dios, entonces lo demás se te dará por añadidura. Por eso cuando Jesús dice que Él viene de lo alto, el que viene de lo alto está por encima de todos. Y al decir estar por encima de todos, o sea, que no se rige por humanos criterios ni por agradar a los hombres. Jesús lo va a decir claramente, al no querer quedar bien con los fariseos, al no querer quedar bien con las autoridades, al no querer quedar bien con Pilato, está por arriba. Al decir está por arriba, humanamente hablando, claro, Él es Dios, pero humanamente hablando, es decir, aunque me tortures, aunque me lastimes, aunque me expulses, aunque me mates, yo sirvo a Dios. Por eso dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla las cosas de la tierra, que es el que obedece al hombre, el que quiere agradar al hombre. El que viene del cielo está por encima de todos, otra vez. Da testimonio de lo que ha visto y oído, que es lo que están haciendo los apóstoles. Nosotros somos testigos y damos así, y el Espíritu Santo también, y lo da a quien lo obedece. Entonces da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, o sea que Dios dice la verdad. Porque al comprobar, al aceptar el testimonio, tú vas descubriendo esa verdad, tú vas descubriendo. Y esta verdad es la que hace que el que era cobarde, el que era temeroso, el que era inseguro, pues ahora tenga una fuerza, una fortaleza para poder enfrentar todos esos miedos. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso, los signos de la resurrección, ahora podríamos decirlo en otras palabras, los signos de la vida eterna aquí en la tierra, misericordia y el valor, la fortaleza
para obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Ya empiezo a vivir, ya empiezo ¿a qué? A vislumbrar, a descubrir esos elementos necesarios de la resurrección. Si yo realmente creo en la resurrección, si yo realmente estoy viviendo la resurrección, estos serían unos de los elementos que tienen que irse desarrollando en mí. Repito, no de la noche a la mañana, pero sí gradualmente. Y tú mismo verlos. Y si no se está dando, trabajar en tu relación, en tu vida de oración, en tu vida sacramental, en la meditación que hagamos, o que hagas tú de la palabra de Dios, ¿sí? En esa obediencia, empezando con los mandamientos, las obras de misericordia, y podrás ver la vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. O sea, ya desde aquí se está muriendo, ya desde aquí no está descubriendo esto, sino la cólera divina, ¿sí? O sea, ese rechazo que tú estás haciendo de Dios te trae, pues, lo que tú mismo estás buscando, esa cólera divina. Bueno, creo que está interesante esto, fíjense, muy interesante. Segundo aspecto de la resurrección o de la vida eterna, esto que hemos meditado de Pedro y de los discípulos. Presentemos a Dios nuestro Señor, a cada uno de ustedes, y que esta palabra de Dios, esta predicación, esta compartir con ustedes, penetre, para que gradualmente vayamos dando signos visibles en nosotros de que Cristo ha resucitado. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Ponemos esta intención por Berta Barrón, por Raúl Méndez, por Silvia Leison, por María Arteaga, Josefina, por Pati Castro. También las intenciones de Marta Alicia Solorio. Nos unimos en oración por Ricardo Sarmiento, por Jesús y Benjamín Marín, por toda su familia, por los hermanos más necesitados. Por la familia Marián pedimos también por María Valdivia, por Anita, nos unimos en oración también por Carla Violeta, por Martín Macías, por Benito Ramos, por Elba García, por Brenda Ruiz, por Judith Patricia, nuestros hermanos también más necesitados de la misericordia de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado.
porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestro Papa emérito Benedicto XVI, nuestro arzobispo, don Rafael Romo, nuestro futuro arzobispo, y todos los pastores, nuestro fundador, Padre Rayito, mis hermanos diáconos, Fray Jorge, Fray Jesús, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Presentemos las ánimas benditas. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de César Mariano en su cumpleaños, por unos niños preciosos, Vidaur y Fátima, que Dios me los bendiga, su mami también, su abuelita, todas las personas que les hemos prometido orar, que se han encomendado esta oración.
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Señor San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el saludo de paz. Hermanos, Él es Jesús, mi Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. El que me sigue no camina en la oscuridad, y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya.